combinar las dos situaciones, combinar la fitomedicina y la astrología, que vamos a ver que tiene un tronco común, y que ese tronco común, a pesar de que yo lo conocía, me sorprendió sobremanera cuando tuve que hacer la presentación, digamos. O sea, eh, lo que vamos a ver es que en la antigüedad, o sea, yo al revés de los eclipses me voy a ir muy para atrás con mi luna Saturno, y vamos a hacer algo bastante del tronco de la astrología y de la fitomedicina. Cuando yo me tuve que poner a ver esto, encontré muchas asociaciones entre ambas disciplinas, incluso hasta la edad moderna, o sea, cuando se empiezan a dividir, cuando la astrología empieza a considerarse una no ciencia, que bueno, no lo es, y la medicina en muchos sentidos tampoco lo es, y se la empieza a, a, a sacar de los ámbitos académicos. Hasta ahí el médico tenía que estudiar astrología y el astrólogo algo de medicina. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver, este es el famoso báculo de Esculapio, que nos distingue a los médicos. Esculapio o Asclepio, según si consideramos la mitología griega o romana, era un hijo de Apolo, o sea que era un dios. Tenía el don de la curación, se lo relaciona también con Quirón. Hay algunos que dicen que él le enseñó a Quirón, otros dicen viceversa. Y conocía muy bien la vegetación y en particular las plantas medicinales. Se dice que la familia de Hipócrates, de un famoso médico griego, descendía de este dios. Los miembros de la familia de Esculapio o Asclepio también ejercían funciones médicas. Así su mujer Epíone calmaba el dolor, su hija Igeia era el símbolo de la prevención, de ahí viene higiene. Su hija Panacea era el símbolo del tratamiento, de ahí viene, la panacea es un tipo de medicación que cura todo, digamos, supuestamente. Su hijo Telésforo era el símbolo de la convalescencia y sus hijos Macaón y Podalirio eran dioses protectores de los cirujanos y los médicos. De ahí vemos la importancia que se le da a la medicina y a la fitomedicina ya desde la antigüedad. El uso de plantas medicinales proviene de la más remota antigüedad, cuando tanto animales como humanos, en contacto directo con la naturaleza, descubrieron el poder de ciertas plantas para tratar e incluso curar sus dolencias, y así las utilizaron, o sea, manejaban las plantas que tenían a su acceso, a su nivel, y descubrían, bueno, que esas plantas les servían para calmar sus penas, sus dolores. Asimismo detectaron que había plantas que actuaban como venenos, esas no las tenían que usar. Otras cuya toxicidad dependía de la cantidad o dosis utilizada. La típica que podemos nombrar es la beladona, que cuando se usa en bajas dosis es un antiespasmódico. De hecho, todos los antiespasmódicos que tomamos para el dolor de panza descienden de la beladona. Pero cuando uno la toma a dosis altas puede ser un veneno. De hecho, se usaba para veneno. Por ende, la posibilidad de sanación estaba muchas veces al alcance de la mano en el mismo hábitat natural de estos seres, quienes obviamente lo interpretaban como un don proveniente de la tierra, o sea, todo era una sola cosa y la tierra nos proveía lo que necesitábamos para curarnos. Así, una de las cualidades de la fitoterapia fue desde el inicio la capacidad de conectar al hombre con el poder sanador de la naturaleza de la cual forma parte. Aquí quiero hacer una parte breve, o sea, los fitoterapeutas somos médicos. La fitoterapia no es una ciencia alternativa de la medicina, con todo el respeto a las ciencias alternativas, pero la fitoterapia es medicina y lo que hace es tomar de vuelta las plantas en su estado más parecido a como se usaban y menos contaminadas por lo que podría ser la química en la farmacéutica, y tiene que ver con que la planta en su estado global muchas veces tiene efectos que no tienen los químicos.
La salud, según la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Implica una armonía con el cosmos, implica poseer energía vital. El médico. ¿Quiénes somos los médicos? Caramba, ¿no? Entonces, al médico a través de la historia se lo ha identificado con el mago, caramba, el sacerdote, caramba, el astrólogo, lo marqué, caramba, y se dice que los médicos están dotados de Metis. El otro día veíamos con Romina que Metis era la mamá de Atenea, de Palas Atenea, digamos, o sea, era una diosa. ¿Qué es la Metis? La Metis es un conjunto de actitudes mentales que tiene que tener el médico y también el astrólogo, miren ustedes, que combinan la sagacidad, la previsión, el sentido de la oportunidad y la experiencia. A este tipo de saber están unidas las habilidades del navegante, el cazador, el pescador, el estratega o el médico, actividades todas ellas en las que el pensamiento conjetural a partir de los indicios que se encuentran en la naturaleza son esenciales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros como médicos y también como astrólogos nos enfrentamos a una situación, nosotros no tenemos una situación que se pueda ver, o sea, como yo digo siempre, perdonen el ejemplo, la persona no es un auto que yo la puedo desarmar y decir, ah, mire, no le funciona tal pieza. No. Yo frente a una persona tengo que hacer una conjetura de qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, y a partir de ahí hacer un diagnóstico basándome en indicios que ella me trae, que esa persona me trae. Y lo mismo el astrólogo. Nosotros como astrólogos también nos manejamos en un campo conjetural. Y esa es la Metis, es un tipo de pensamiento que no es un pensamiento ortodoxo científico. Por eso no podemos ni debemos pretender, y no es un insulto, sino al contrario, que tanto la medicina como la astrología sean consideradas ciencias desde el punto de vista de la ciencia dura. Entonces, el médico Galeno, el famoso médico griego, distinguió 4 características de las personas que a él lo orientaban para hacer diagnósticos y también tratamientos, porque tenían que ver con cómo era, vamos a encontrar acá la primera intersección con la astrología. ¿Qué son los humores de Galeno? Los humores de Galeno provienen de la relación entre las 4 cualidades elementales de la naturaleza, o sea, el calor, el frío, la humedad y la sequedad. El calor y la humedad juntos forman el elemento aire, y dentro de los temperamentos de Galeno era el temperamento sanguíneo. El calor más la sequedad da el fuego, y dentro de los humores de Galeno era el temperamento colérico o bilioso. El frío más la sequedad da la cualidad tierra, que es un temperamento melancólico. Melancólico quiere decir textualmente bilis negra. El frío más la humedad da el temperamento agua, que es linfático o flemático. Estas 4 cualidades, si bien pueden ser predominantes en un sentido de balance de elementos, no serían permanentes en el sujeto, sino variables según, bueno, la oxigenación que recibe, su alimentación, su expresión, el sueño, la actividad física, y factores ambientales como las estaciones del año y eventos estresantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya Galeno y los médicos de la antigüedad hacían el balance de elementos de los pacientes, así como los astrólogos hacen o hacemos el balance de elementos de una persona que nos viene a consultar. Y en base a eso empezamos a sacar algunas conclusiones. La medicina que se ejercía
hasta la edad moderna, que era lo que yo les decía antes, se basaba básicamente en la complexión física del paciente, lo que yo les dije recién, su aspecto. Las excretas, o sea, los médicos de la antigüedad observaban cómo el paciente tenía sus emuntorios, o sea, cómo eliminaba, y en base al diagnóstico daba un pronóstico evolutivo y aconsejaba el tratamiento. O sea, se basaba en esto en principio para diagnosticar y tratar. En su mayoría, el mismo se basaba en una dieta adecuada al tipo físico de la persona, no era la misma la dieta que le dábamos a un predominio agua que a un predominio fuego. Actividad física, conductas purgativas, o sea, eliminar tóxicos, y escasas cirugías. Siempre, digamos, suponiendo el temperamento del nativo, sus actitudes, y corregir las actitudes que fueran contraproducentes, por exceso, por defecto. Hoy en día, el diagnóstico médico ha sido modificado por la presencia de múltiples técnicas auxiliares, o sea, técnicas de laboratorio, técnicas químicas, técnicas de imágenes, radiología, tomografía, que todos conocemos, ecografía. Y de la misma manera el pronóstico, el cual experimentó cambios sustanciales gracias a los actuales tratamientos. O sea, para que ustedes se den una idea, la perspectiva de vida en general a principios del siglo XX, o sea, en 1900, era de 45 años, promedio. O sea, eso no significaba que hubiera gente que vivía más, pero promedio 45 años. Hoy en día promedio son 78 años. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, dos cosas básicamente que son el agua potable y las vacunas, y la tercera que yo agregaría serían los antibióticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las causas de muerte antes eran infectocontagiosas. La evolución natural de la enfermedad no es, por lo tanto, la misma que hace siglos o aún décadas atrás. Nosotros hoy en día vemos muchas más enfermedades que los médicos llaman degenerativas, que son enfermedades por metabolismo alterado, cánceres, problemas de tipo vascular, etc. Paracelso, que es otro médico de la edad moderna, hacia de más o menos la época del 1400, 1500, detectó similitudes entre determinadas características de un elemento de la naturaleza perceptible mediante los sentidos, como el color, la forma, la textura, el olor, el sabor o el comportamiento, y la naturaleza o propiedades intrínsecas del mismo. Por ejemplo, una planta medicinal. Les doy un ejemplo. Paracelso observó que todas las plantas, o no todas, pero muchas plantas que tenían un color amarillo, eran muy buenas para tratar el hígado. Y eso tenía mucha relación con el color de la bilis. La ley de correspondencias tiene un poco que ver con cuando nosotros decimos así como es arriba es abajo, bueno, lo exterior se corresponde con lo interior. Si aplicamos dicha ley a la curación, deducimos que ese elemento que nosotros vemos similar puede servir para tratar determinado trastorno. Lo semejante se cura con lo semejante, similia similibus curantur, que ya lo decía Hipócrates. O sea, fíjense cuántas cosas que vienen de mucho tiempo atrás. Ejemplo, la nuez parece un cerebrito, y la nuez tiene muchas sustancias, por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que son muy útiles para las neuronas. Entonces, esas cosas ya las observó Paracelso. Hay infinidad de plantas con características que respetan las signaturas. Esto lo vamos a hacer un poquito rápido, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que vimos recién. Las clasificaciones de los signos, de los signos zodiacales, más o menos todos las conocemos. Cuando clasificamos según modalidad o cuadruplicidad, vamos a tener los cardinales o tropicales, que son activos, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, que vamos a ver cómo se manejan en cuanto a enfermedades. Los fijos o sólidos estables, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los mutables, dobles, comunes o bicorpóreos o variables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Según elemento, acá vienen
los humores de Galeno. El elemento fuego, que recuerdan que era el temperamento bilioso, Aries, Leo y Sagitario. El elemento tierra, que era el elemento melancólico, Tauro, Virgo, Capricornio. El elemento aire, que era el sanguíneo, Géminis, Libra, Acuario. El elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, que era el flemático o linfático. Entonces, las características que ellos le daban a estos elementos, a las personas con estos elementos, tienen un poco que ver con las características de estos signos. Yo tenía varias comparaciones, pero no las puse en honor a la brevedad. Según polaridad, los signos de fuego y aire, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, se consideran positivos, masculinos, diurnos o impares. Y los signos de tierra y agua, Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis, se consideran negativos, femeninos, nocturnos y pares. Cuando hablamos de positivos y negativos, a mí me gusta más decir como un temperamento yang y un temperamento yin, digamos, un temperamento activo y uno receptivo. Según fertilidad, clásicamente los signos de agua se consideran fértiles, Cáncer, Escorpio y Piscis, y Tauro se considera fértil porque es el signo donde la luna se encuentra su exaltación. De fertilidad intermedia, Libra, Sagitario, Capricornio y Acuario, y signos estériles se decía Aries, Géminis, Leo y Virgo. Y según Ptolomeo, Aries y Tauro los consideraba de fertilidad intermedia. Esto no quiere decir, por Dios y la Virgen, que un geminiano no vaya a tener hijos. Lo que quiere decir es que, digamos, en la antigüedad era muy importante la fertilidad porque era la única forma de asegurar la descendencia de la especie. Entonces, y además, como yo dije antes, la perspectiva de vida era muy corta, o sea, una mujer tenía que empezar a parir, a los 14, 15 años, porque a los 30, o 35, 40, ya se acercaba a la edad que podía llegar a fallecer. A su vez, sus hijos, sus bebés, si tenía por ahí 10 bebés, podían fallecer 5, por ahí por enfermedades infectocontagiosas, faltas de vacunas. Entonces era muy importante que la mujer fuera, o que la pareja fuera fértil, para garantizar la supervivencia de la especie. Para ellos 1 o 2 hijos no era fertilidad, era fertilidad baja o a lo sumo intermedia. Esto lo quiero aclarar para que después no dé a malas interpretaciones. Igual cuando uno hace una carta buscando fertilidad, busca el predominio de estos signos. Según simbolismo, los signos humanos, los que tienen personas en su glifo, son Géminis, Virgo y Acuario, los mellizos, la Virgen y el aguador. Los signos animales, Aries, Tauro, Cáncer, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Libra es el único signo que tiene un objeto como representante, y Sagitario en realidad está entre lo humano, lo animal y la flecha, bueno, como los sagitarianos, que lo son todo, así que no entra en esta simbolismo. Entonces, recién vimos las cuadruplicidades y la salud. Los signos cardinales son muy activos, muy vitales, pueden tener mucha variabilidad de su estado de salud. En general, suelen sufrir enfermedades más agudas, rápidas curaciones y muchas recaídas. Los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, son de constitución más sólida, se enferman poco, pero tardan en curar o se cronifican. Y los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, son más inestables, son poco resistentes, se pueden enfermar con más frecuencia y son muy susceptibles a los contagios.
¿Esto para qué me sirve? Me puede servir un poco de orientación cuando yo tengo el ascendente de la persona o la luna, que son los que tienen más relación con el cuerpo físico, digamos, y veo cómo está el estado de su regente. Entonces esto me puede ayudar un poco a ver cómo es el estado de salud de esa persona. Las correspondencias. El macrocosmos se replica en el microcosmos. Yo quiero, y en esto vamos a hacer una breve pasada por todos los planetas y terminar. Cuando nosotros hablamos de anatomía, o sea, de una mano, por ejemplo, o de un pie, hablamos del signo. O sea, Piscis rige los pies. Cuando nosotros hablamos de función, hablamos de un planeta. Neptuno no rige los pies, Neptuno rige el sistema inmune, que es una función. Entonces, grabémonos esto. Anatomía tiene que ver con signo. Aries es la cabeza, pero van a ver que Marte no tiene que ver puntualmente con la cabeza, sino con otras cosas. La función de Marte sí va a tener que ver con el movimiento muscular, por ejemplo. Entonces, las asignaturas ya las vimos, que es lo que nosotros hablamos recién, que son características afines entre una planta medicinal y una estructura. Entonces, lo que yo voy a empezar a decir ahora es, brevemente, cada uno de los luminarias y planetas, qué función rigen y cuál sería la planta, una planta o más plantas que yo he encontrado que tienen que ver con esa función. El Sol. El metal que lo rige al Sol es el oro, tiene que ver con la actividad cardíaca de vitalidad y de centramiento, la función cardiovascular, y con el timo, que es una glándula que está por delante del corazón, la identidad, porque determina que nosotros, mediante los linfocitos tímicos, distingamos entre lo propio y lo ajeno. Por ejemplo, estos linfocitos son los que hacen el rechazo a los injertos. La visión, algunos dicen que un ojo es el sol y el otro la luna, pero básicamente el hecho de la visión. El sistema simpático, que es dentro del sistema nervioso autónomo, o sea, el que no es consciente, el que es positivo o activo, y la columna vertebral dorsal, que tiene que ver con el estado de equilibrio. Entonces, mucho tiene que ver el Sol con la autoestima y distinguir la inmunidad propia de lo ajeno. Plantas que estimulan el corazón, el Crataegus, que es el espino albar o el espino blanco, que es una planta muy útil y que incluso en Estados Unidos se usa en la farmacopea habitual. La digital, que también pasó a ser una planta de la farmacopea habitual para la insuficiencia cardíaca, y la quina, que nos da la quinidina, que es un antiarrítmico cardíaco también. La luna. Acá me pasó una cosa muy graciosa. El metal es la plata. ¿Qué rige la luna? Todo lo que es estómago y páncreas, la nutrición, el anabolismo, que es nutrirse, crear tejidos, ahorro de energía, regeneración, por eso todo lo lunar es redondito. El útero, los ovarios y las mamas, que tienen que ver con los ciclos, con la fecundidad y con la reproducción celular. Todo lo que es piel, mucosas, membranas, como la pleura, el peritoneo, el sistema linfático, los líquidos orgánicos, todos los líquidos orgánicos tienen que ver con la luna, por eso se dice que no es lo mismo si uno tiene que operar o tratar una patología, operar en lunas crecientes que en lunas menguantes. Todo lo que es la masa encefálica, no las neuronas, sino la masa encefálica, también los ojos, acá dicen al revés, el sistema parasimpático, que es el antagonismo del simpático, o sea, es el que nos baja, y todo el desarrollo emocional. Representa la salud.
Las plantas que tienen que ver con esto son todas las plantas que tienen que ver mucho con la piel y mucho con la función genital, o sea, la cimicífuga, la prímula, la soja, la salvia, el agnocasto, que son plantas que tienen que ver con la función ovárica. Y yo puse el regaliz para ver una planta que tuviera que ver con el estómago. El regaliz es una planta que clásicamente se usa para la gastritis. Ahora, cuando me di cuenta, me reí tanto porque yo no lo había pensado así, pero el regaliz es una planta que mucho no se usa porque retiene mucho líquido y a las personas que tienen hipertensión les produce hipertensión. Y yo dije, qué planta tan lunar. Y yo no me había dado cuenta de ese detalle. Mercurio, el metal obviamente es el mercurio, rige Mari, perdón, pero ya estamos llegando ahora, ¿eh? bueno, terminamos pronto. Mercurio rige básicamente el aparato respiratorio y el intestino delgado, que son las funciones geminiana y virginiana, y las conexiones nerviosas. Y las plantas son todas plantas que tienen que ver con la función del aparato respiratorio, equinacia, efedra, hedera, etc. Venus, el metal es el cobre, las funciones son todas las que tienen que ver con los órganos de los sentidos, el gusto, el tacto, las aferencias sensoriales, la tiroides, también el anabolismo, y los riñones y todo lo que es equilibrio del medio interno. Y las plantas son todas las plantas que tienen que ver con los riñones y con eliminar o retener líquido. Marte, el metal es el hierro, y tiene que ver con la sangre, con la vitalidad del transporte de oxígeno, con la vesícula y la vía biliar, con la función biliar, y con los músculos voluntarios y con las glándulas adrenales. Es centrífugo y es depurativo, al revés de la Luna y de Mercurio y de Venus. Da todos los síntomas de fiebre, inflamación, heridas, quemaduras, lesiones, y entonces las plantas que tienen que ver, todas las que tengan hierro, por ejemplo, una planta que tiene mucho hierro es el berro, y todas las plantas antiinflamatorias, el árnica, y las que tienen que ver con vía biliar, alcachofa, carqueja, etc. Júpiter, el metal es el estaño, y básicamente maneja el hígado, todo lo que son articulaciones, la lubricación, por eso maneja Mercurio los movimientos pequeños y Júpiter los movimientos amplios y de desplazamiento. Las arterias y todo lo que es la hipófisis y el crecimiento en general, el metabolismo graso y la fecundidad. Por eso los dos grandes planetas que dan aumento de tejidos y dan fecundidad son Júpiter y la Luna. Las plantas son las plantas que tienen que ver con el hígado, la cúrcuma, el cardo mariano. Saturno tiene que ver con los huesos, con los dientes, los oídos y la piel, y con la parte de la sangre que tiene que ver con eliminar las células que ya no usamos y con la longevidad. Y las plantas tienen que ver todas las con huesos, soja, arpagofito, sauce, que es el origen de la aspirina, y todas las de la piel, caléndula, melaleuca, aloe vera. Urano tiene que ver con las conexiones neuronales y con las pequeñas vasos sanguíneos y con las arritmias. Entonces, todas las plantas que tengan que ver con la circulación, el ginkgo biloba, con las arritmias, la beladona, la quina, y con la circulación también el rufus y el amamé. Neptuno, acá estaba, el metal es el selenio, el sistema inmune básicamente, y los fenómenos osmóticos, y tiene que ver también con defendernos o no de virus y toxinas y de alergias. Y las plantas son todas las que tienen que ver con inmunidad, ginseng, uña de gato, cúrcuma, jengibre. Y el plutón, y aquí terminamos, el metal es el azufre, tiene que ver con todo lo que es la función de eliminación de tóxicos por fermentación y putrefacción del intestino grueso, todo lo que es territorialidad, marcar territorio, que tiene que ver con la vejiga, la uretra y el olfato, que a usted le parecerá que, bueno, que es medio animalito esto, pero tiene que ver con nuestra territorialidad,
todo lo que es gonadas, genitales externos y la concepción, y mecanismos de reparación normal o alterada de tejidos, degeneraciones, malformaciones y el ADN. Puse plantas que tuvieran que ver con el colon, como el sen, la uva ursi, como la parte urinaria, y la maca como planta recuperadora. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias.